Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una vez más te saluda Miguel Ángel, aquí en mi perfil David Ben Yeshua, con un título que es muy importante que al día de hoy todas las personas que dicen ser cristianas deberían de aprender. ¿Qué es lo que significa esto? Es un tema que Dios ha puesto en mi corazón, el cual he titulado No os conforméis a este siglo. Hoy a grandes rasgos vamos a comprender qué es lo que significa la palabra siglo, bíblicamente hablando. Vamos a comprender también cómo precisamente en las denominacionales protestantes de fin de semana, al igual que en esa gran ramera que las parió la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, nunca te han enseñado. ¿Y sabes por qué? Porque ahí no te enseñan que precisamente tú no te debes de adaptar a este siglo. Vamos a comprender a grandes rasgos esas palabras, vamos a comprender en el aspecto bíblico y también histórico ¿por qué siempre te predico contra las denominacionales protestantes de fin de semana, inclusive contra los templos de piedra hechos por manos de hombres? Hoy lo vamos a comprender desde el punto de vista bíblico e histórico. Por ejemplo, la palabra sermón no es de origen bíblico. La palabra también púlpito no es de origen bíblico. Ahí, ciertamente, todas las personas que no se han dado a la tarea de investigar en base a la historia, ¿por qué de un cambio a otro literalmente se movió lo que es la iglesia del primer siglo en cuanto a meter herejías, doctrinas antibíblicas, como dice en Gálatas 1, 8 al 9? ¿Tú crees que en vano, mi amigo, mi amiga, mi hermano y hermana en Cristo que me escuchas, el apóstol San Pablo escribió en Gálatas 1, 8 al 9? Él decía de esta forma, por ejemplo, si aún nosotros, o un ángel del cielo, les enseñara otro evangelio contrario al que les hemos enseñado, sea anatema. Y lo vuelvo a repetir en el versículo 9, como hemos dicho antes, también repito ahora. Si alguien les enseñase otro evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Y sabes, mi amigo, mi amiga, mi hermano y hermana en Cristo que me escuchas, que esa palabra bíblicamente significa maldito. Entonces, literalmente Dios te está llamando al arrepentimiento, a que tú lo honres en espíritu y en verdad, a que tengas una relación con el Señor Jesucristo a través de su bendita palabra, porque como escribió también el apóstol Juan en sus epístolas universales, no necesitamos de nadie que nos enseñe, puesto que el Espíritu Santo es quien nos da esa revelación que nosotros necesitamos. Fíjate que ya te mando en mi cita bíblica de apoyo, te vas a dar cuenta, por ejemplo, lo que está escrito en 1 Corintios capítulo número 14, donde el apóstol San Pablo los está exhortando a la iglesia del Señor Jesús, que no se congregaba, por ejemplo, en edificios, en palcos, en pabellones, no eran carismáticos, por ejemplo, en decir que iban a salvar a 30,000 almas, porque se congregaron en el estadio de la Bombonera, en el estadio Jalisco, en el estadio Maracaná. Esas son patrañas del diablo, mi amigo. ¿Sabes que el que te predica palabra del Señor y te exhorta en base a lo que está escrito, él no va a andar con medias tintas, porque gloria de hombres no recibe, como dijo el Señor Jesucristo? ¿Te digas? Recordemos que en una ocasión a lo quisieron hacer rey, pero él se escapó de ellos, porque la gloria de los hombres no la recibe, puesto que él es el Dios de la gloria. Amén y aleluya, ¿te fijas? ¿Y qué es lo que hay en estos lugares? Todo lo contrario, se vanaglorían, prácticamente se ponen en un lugar donde el Espíritu Santo no los puso, realmente no les dio esos dones, y de esa forma es como contristan al Espíritu Santo. Hoy vamos a leer el tema de lo que es el sermón históricamente y vamos a conocer el pasaje bíblico, solamente una pequeñita porción, que los pentecostales de huesos, esa secta del Kundalini que te predica prácticamente glososalia y jeringonzo, que son lenguas demoníacas, así como lo estás escuchando, nunca, nunca, nunca vas a poder aprender. ¿Por qué? Porque precisamente de eso se encarga Satanás, en tanto que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pues bien, vamos a empezar ahora sí con esta predicación del día de hoy, y para eso voy a invitar a mi esposa Lucita a leernos la carta a los Romanos capítulo 12, versículos 1 al 9. Adelante, Lucita. Y predicamos en el nombre del Señor Jesucristo, perdón. Amén y aleluya. Un saludo para todos los que se están prácticamente uniendo a este live, porque ciertamente no los está llamando el hombre, los está llamando el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que despierten a la realidad de lo que están viviendo hasta el día de hoy. Y paz de Dios para todo aquel que no se avergüence del Evangelio del Señor Jesús. Gloria a Dios, amén y aleluya. Adelante, Lucita, fuerte y claro. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten
a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe; si el de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que da, con liberalidad; el que dirige, con diligencia; el que muestra misericordia, con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Gloria a Dios, amén y aleluya. Pues bien, vamos a empezar y predicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a empezar con la predicación, pues. Mira, el título que he puesto se llama No os conforméis a este siglo, porque precisamente en la carta a los Romanos que escribió el apóstol San Pablo, ahí te vas a dar cuenta en los primeros 2 versículos qué es lo que él nos quiere decir por revelación del Espíritu Santo. Mira lo que dice: por tanto, hermanos, les ruego, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable, es decir, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Este primer versículo, tal parece que las protestantes denominacionales de fin de semana nunca lo entendieron. ¿Sabes por qué? Porque aquí el apóstol San Pablo está diciendo algo muy importante. Dice, te lo vuelvo a leer: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo y santo, aceptable, que es decir, agradable a Dios, que es vuestro culto racional de ustedes. La palabra culto en la Sagrada Escritura significa adoración. El apóstol San Pablo está exhortando a la iglesia de nuestros hermanos cristianos del primer siglo, que, te lo vuelvo a repetir, no se congregaba en pabellones, en estadios. Por ejemplo, hay una palabra carismática que ellos utilizan mucho. Por ejemplo, cuando te dicen, se me está yendo ahorita, fíjate, pero es como cuando te dicen, déjalo, pienso un poco. Bueno, es cuando te dicen, hoy vamos a ganar, por ejemplo, a toda la colonia que está alrededor de nosotros para Cristo, ¿sí? Tiene un nombre específico, no me acuerdo muy bien, pero ellos, de una forma presuntuosa, te hacen creer de una forma subliminalmente que porque vas a llegar con el evangelio del Señor Jesús, claro, Él es el Todopoderoso. Él, si quiere, lo hace. Inclusive que todo el mundo cambie de un de repente y se acabó, ¿verdad? Todos somos de Cristo. Pero Dios no nos hizo robots, como te predicaba en la predicación de ayer. Dios nos dio la libertad de elegir. ¿Fijas? Entonces, en esa libertad de elegir que Dios nos da a nosotros, Él quiere que nosotros tengamos un culto. ¿Qué significa esto? Una adoración en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, ya que nosotros somos templo del Espíritu Santo, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Te fijas? Entonces el apóstol San Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el primer versículo dice, así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mira, Dios quiere, por ejemplo, que tú no uses vicios. ¿Qué significa eso? Nada que saque humo, nada que inhiba tus sentidos, o, por ejemplo, algo realmente que te haga sentir mal, ¿verdad? Que te haga literalmente sentir muy triste y tan humillado porque te tocaste allá abajo, porque hiciste algo que a Dios no le agrada, a lo cual ya al fin del mundo en el cual estamos ahorita hasta el día de hoy, no deberías de serlo. Un saludo para mi amado hermano en Cristo, Alan Jeffet, una ramificación del justo Enojo, que escriba de justicia. Y te manda saludos mi esposa Lucita, hermano Alan. Amén y aleluya. Entonces, ya comprendiendo aquí, este pasaje bíblico que te voy a citar ahora como una cita bíblica de apoyo, que por cierto se me estaba pasando, 1 Corintios 14, 26, ve lo que dice, mira. Ahorita continuamos con este tema. Dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación.
Este pasaje bíblico, cuando tú lo sabes realmente discernir por revelación del Espíritu Santo, es el que más odian los pentecostales de huesos. Esos que practican la secta del Kundalini. Así tal cual como lo estás escuchando. Esos que supuestamente te hablan en lenguas cuando realmente lo que están haciendo son maldiciendo a los demás, porque esas son jeringoncio y glososalia. Ponte a investigar y te vas a dar cuenta acerca de lo que te digo. Charles Fox Parham fue un masón y él fue un metodista, quiero que sepas. Y tras puerta cerrada les decía, por ejemplo, a las personas, al grupo de personas que estaban junto con él, que supuestamente se encerraron tras puerta cerrada. Fíjate qué curioso, ¿no? Como lo hace el Ilumi Komanati, tras puerta cerrada cuando va a visitar a otra nación. ¿Te fijas? Siempre hacen lo mismo. Eso tiene que ver mucho con el secretismo. Si tú estudias sociedades secretas, vas a saber y te vas a dar cuenta acerca de lo que me refiero. Por ejemplo, cuando saludan así, que es la garra de león. Por ejemplo, cuando se ponen la mano por dentro del saco y todo ese tipo de cosas, pues ya te imaginarás. Charles Fox Parham, que era un masón también, quiero que sepas, tras puertas cerradas se encerró con un grupo de varias personas, creo que eran 12, fíjate, precisamente, para hacerles creer antes de fundar esa religión falsa que se llama Pentecostales, que no tiene nada que ver con el día de Pentecostés del Señor, de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2 o 1 Corintios 14, pues les hizo creer que ellos le pidieron a Dios que les revelara, por ejemplo, el don de lenguas, cuando la palabra lengua en la Sagrada Escritura, mi amigo, significa idiomas. ¿Fijas? Entonces, ya después de Charles Fox Parham, que por cierto era metodista, él se apostató. Apostación, que significa cortar, de Sefer Keritut, separarte de la verdad, eso significa en la Sagrada Escritura. Pues prácticamente no solamente se apostató porque era metodista, sino que enseñó una religión falsa donde hasta el día de hoy todos están empesimismados, maldiciéndose cada día más y no están teniendo un culto racional. Por eso hice este pequeño paréntesis, porque aquí en 1 Corintios capítulo 14 versículo 26 te lo vuelvo a repetir, dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene idioma. En el original dice idioma, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. O sea, sí, aquí el apóstol San Pablo les está diciendo que si alguien tiene enseñanza, ahorita te lo voy a leer con la versión que tengo acá, que está más apegada. Tengo varias versiones, fíjate. 1 Corintios 14, 26. Y es necesario que te diga todo esto para que empieces a abrir tu entendimiento. Mira, dice, ¿qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lengua o interpretación, que todo se haga para edificación. Pero aquí el apóstol San Pablo no se refería a que tararearas lenguas, sino que a que si entraba un extranjero en la iglesia del Señor Jesucristo, él también, si Dios le daba una revelación, aquel que podrían interpretar ese idioma, que nos declarara realmente para edificación de la iglesia, que es lo que estaba diciendo. Porque el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo número 14 también les decía que él prefería que profetizaran que a que hablaran en lenguas. Porque el que habla en lenguas, es decir, en otro idioma, aquí no se refiere a jeringonzo o glososalia como los pentecostales de huesos, sino en otro idioma que hubiese un intérprete y que ese intérprete por revelación del Espíritu Santo revelara lo que ese hermano estaba declarando en ese preciso momento. ¿Te fijas? Y que se hiciera en orden. ¿Qué es lo que te acabo de leer en el pasaje bíblico que estamos estudiando ahorita en este preciso momento? Romanos capítulo 12. Ahí te dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto. ¿Qué significa esto? Nuestra adoración en base a razón. ¿Y qué pasa, por ejemplo, ahí en esos lugares? Se ponen a dar vueltas como trompos en el suelo o gritando, o como gallinas aporreadas, por ejemplo, por todo ese salón, por todo ese púlpito, por todo ese lugar donde dan el sermón, que no es de origen bíblico, quiero que sepas. Entonces, allí no hay revelación. El apóstol San Pablo decía que prefería decir 10 o 5 palabras con su entendimiento y no 10,000 que realmente en otro idioma que no se entendiera. Porque el que profetiza edifica la iglesia, pero el que lo hace en otra lengua, es decir, en otro idioma, no te está diciendo lenguas ni angelicales, ni tararear nada de eso. Mira, aquí entré en otro tema, pero te recomiendo esa predicación que se encuentra enfrente de en la acera, enfrente de esta plataforma. ¿Te fijas? En mi perfil Miguel Leiva, allí en mi Face. Busca la aplicación que se llama Los Pentecostales, una secta del Kundalini, y vas a darte cuenta exactamente a todo lo que me refiero para ya no extenderme más. Porque si tratara de hacerte ver esto, mi amigo, no lo lograría. Quien lo hace es el Espíritu Santo. A mí lo que me corresponde es predicar palabra de Dios. Pero bueno, seguimos entendiendo.
Entonces, el apóstol San Pablo les dice, ¿qué hay de vosotros cuando os reunís? ¿Alguien trae enseñanza? ¿Alguien trae salmo? ¿Alguien trae himno? Es decir, ¿alguien viene con alegría a entonar un salmo de alabanza a Dios? ¿Eso es un himno? ¿Te fijas? Un cántico espiritual que esté basado en la Santa Biblia, ¿sí? No en productos de la imaginación. Eso es un himno, mi amigo, un cántico, un salmo de alabanza. ¿Te fijas? Como dice el Salmo 27, puedes leerlo cuando tengas tiempo. ¿Trae alguien revelación? Es decir, Dios le ha declarado algo a través de la comunión que Él tiene con el Señor Jesucristo, pues que nos lo declare aquí en delante de todos, porque eso es profetizar, proclamar, proferir, enseñar palabra de Dios. Y de hecho te lo dice en 1 Corintios 14:26. ¿Trae alguien enseñanza? En el griego significa didache. Búscalo cuando tengas tiempo. Y aquí te espero y después me dices, ¿verdad? Entonces, ahí el Señor no está enseñando que si alguien trae sermón, porque esto es de origen católico. La palabra sermón significa plática o discurso. De hecho, el púlpito no fue diseñado, mi amigo, para que solamente un solo pastor denominacional de fin de semana, estos lobos rapaces que pastorean cabras o sesnos y lobeznos, que por cierto te sacan el diezmo, te enseñan el arrebatamiento antes de la gran tribulación, el salvo siempre salvos, o la Trinidad, que ya estoy preparándome en doctrina todavía más para todo aquel que quiera refutarme, está invitado. Aquí en mi perfil, David Ben Yeshua, ¿sí? Es bienvenido, pero claro, no se va a soportar herejías, se le va a decir 1 o 2 veces o 3, quizás 3 veces, pero si esa persona endemoniada quiere seguir en su anatema, pues se va a bajar a la fosa de los leones, se va a cortar y se va a bloquear. Así es que, mis amigos, esta aplicación es para arrepentimiento. No porque yo sea el más o el menos, yo no soy nada, quien lo es todo es el Señor Jesucristo. Deberían de enojarse con todas estas personas que les enseñaron un evangelio diferente, que los hicieron maldición delante de Dios. ¿Te fijas? Entonces, ya comprendiendo todo esto como una cita bíblica de apoyo, mira, podría extenderme muchísimo en este pasaje bíblico, tan solo con 1 Corintios 14:26. Pero entonces, ahí ya comprendemos que el apóstol San Pablo nos está declarando que si alguien es extranjero y trae alguna revelación, debe de ser interpretado por un hermano que conozca ese idioma. ¿Te fijas? Esos son idiomas, más que las Biblias tradujeron malamente lenguas. Pero en el original dice idioma, mi amigo, idioma. No te dice lenguas. Las lenguas angelicales no existen. Recordemos que el apóstol San Pablo, cuando fue arrebatado al tercer cielo, digamos que él tuvo un éxtasis, como lo tuvo el profeta Juan. Realmente él dice que escuchó palabras inefables, como dijo el profeta Isaías, por cierto, también, que al hombre no le es permitido escuchar. Y cuando el apóstol San Pablo, por ejemplo, fue arrebatado también hasta ese lugar, él, por ejemplo, dice que en 1 Corintios capítulo 13, dice, si yo hablare lenguas angelicales, si tuviere la fe tan grande de tal modo que pudiese trasladar los montes, o si entregara mi cuerpo por los pobres para ser quemado, o por ejemplo él dice, si tuviera el poder de trasladar las montañas, pero no tengo amor, nada soy. Vengo a ser como un címbalo. ¿Qué significa eso? Un metal hueco que retiñe, como un címbalo hueco que retiñe. ¿Y por qué te está hablando acerca de esto el apóstol San Pablo? Porque ahí te está hablando, por ejemplo, de una metáfora, de que obviamente él no puede tener todo el poder como para trasladar montañas, pero él te enseña acerca de las preeminencias del amor. No te enseña de que, por ejemplo, él aprendió el idioma de la lengua angelical, porque inclusive los ángeles anhelan este evangelio que yo estoy declarando el día de hoy. Ellos desean predicarlo inclusive así a viva voz, como lo estoy haciendo yo, en un cuerpo físico. Pero a ellos no les fue permitido en el aspecto de que los vieras como me estás viendo a mí, ¿te fijas? Mas, sin embargo, ellos nos acompañan. El ángel de mi anhelo está atrás de mí, así tal cual como lo estás escuchando. Yo lo sé en mi corazón. Y ellos anhelan que nosotros prediquemos el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Te fijas? Por tal razón el apóstol San Pablo dijo, si yo hablase lenguas angelicales pero no tengo amor, nada soy. Ahí no te está diciendo de que las lenguas angelicales Dios haya permitido en su santa iglesia que, por ejemplo, se dieran a conocer. Porque quiero que sepas que el apóstol San Pablo inclusive pudo haber aprendido esa lengua angelical, puesto que él era políglota. ¿Qué significa esto? Que por lo menos hablaba 3 idiomas. El árabe, el arameo, que era su lengua materna, ¿te fijas? Por ejemplo, también el griego y, por ejemplo, el latín o la lengua de Etruria. ¿Qué significa esto? Una lengua de la Italia antigua, que actualmente tú ves como el latín, ¿te fijas? Entonces él pudo haberlo hecho, pero realmente Dios no se lo permitió. Así es que pentecostalazos de huesos, realmente dejen de engañar al mundo impío, al mundo religioso. Ya por favor quítense del anatema, porque se están maldiciendo y están llevando a maldición cada vez a más y más y más y más. ¿Verdad, Antonio Bolaines?
¿verdad, Gabito Rodríguez? Entonces seguimos predicando en el nombre del Señor Jesús. Ya comprendiendo todo esto, ve lo que dice la Santa Biblia. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. O sea, yo voy a estar en un grupo de hermanos que ahorita ya no se congregan, inclusive en las casas, porque las plagas de Apocalipsis ya están allá afuera en la tierra. Pero bueno, yo voy a estar en un grupo de hermanos, por ejemplo, a través de esta plataforma. De esa forma yo me estoy congregando en el Espíritu de parte de Dios. Aleluya, ¿te fijas? Los voy a estar edificando y va a ser en base a un culto racional. ¿Qué significa eso? Una adoración a Dios en base a razón, a discernimiento, no en base a locura. No en base a que de repente ya te dio el telele, empiezas a convulsionar, te caíste en el suelo, blasfemas al Espíritu Santo, el cual es el pecado imperdonable que Dios dice que ese no se le perdonará ni en esta generación ni en la que sigue, porque crees que cuando te tumban y ya llega el Espíritu Santo. No, mi amigo, mucho cuidado con lo que estás haciendo en esos lugares, mucho cuidado. Entonces, un culto racional es en base a discernimiento y presentándote delante de Dios y junto con el grupo de hermanos que son su santa iglesia, que están llenos del Espíritu Santo, sin pecado, mi amigo, sin pecado, así como lo estás escuchando. El pecado realmente sí lo puedes vencer, precisamente teniendo una comunión con el Señor Jesucristo, para que eso no te venza, porque ya te he enseñado que el pecado empieza en la mente, perdón, ¿te fijas? Entonces dice, por tanto, hermano, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable, es decir, agradable y perfecto ante sus ojos. ¿Te fijas? Voy a comparar otro pasaje bíblico que se encuentra aquí. Vamos a ver qué es lo que dice, por ejemplo, Romanos 6:13 al 14. Vamos a irnos aquí mismo a Romanos 6:13 al 14. Fíjate lo que dice la Santa Biblia, ¿eh? Fíjate lo que dice la Sagrada Escritura. Romanos 6:13 al 14 dice de la siguiente forma: ni presenten los miembros, bueno, desde el 12, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, es decir, de injusticia, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Te fijas? O sea, ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo el amor de Cristo. Entonces, así de esta forma ya te puedes dar cuenta cuál es la voluntad del Eterno. Gloria a Dios, amén, aleluya. Pero seguimos leyendo. Efesios 6:10 al 21. Veamos qué es lo que dice ahora Efesios 6:10 al 21. Efesios 6:10 al 21. Veamos qué dice la Sagrada Escritura, ¿eh? Fíjate lo que dice. Por lo demás, fortalezcanse. A ver, vamos a ver si lo anoté bien. Efesios 6:10 al 21. Bueno, sí. Sí, creo que sí. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estén firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor. Gloria a Dios. Bueno, aquí te prediqué acerca de lo que significa el guerrero de Dios, la armadura de Dios, y en otra ocasión te explicaré a grandes rasgos. Creo que estuvo muy bien que te lo dijera, aunque no es el pasaje que quería declararte. No sé por qué puse Efesios 6, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero bueno, vamos a leer Efesios 4:10, pienso que es este. Efesios 4:10 al 21. A ver, vamos a ver, ¿eh? No hay ningún problema. El tiempo es de Dios. Efesios 4:10 al 21.
Efesios 4:10-21. Fíjate, este pasaje bíblico me gusta mucho. La vida en Cristo. Fíjate lo que dice, ¿eh? El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces aquí ya te está hablando de una estructura que el Espíritu Santo creó para que todos participásemos del Evangelio del Señor Jesús. No una sola persona que se para en un púlpito, ¿te fijas? Entonces dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y sigue diciendo, fíjate lo que sigue diciendo, ¿eh? Gloria a Dios, amén, aleluya. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, es decir, los paganos, los impíos, los pecadores, todos aquellos que realmente creen que yendo un fin de semana a su denominacional protestante, o por ejemplo, hacerle creer a los que están a su alrededor que ellos están alabando a Dios. Un saludo para el hermano Luis Paredes. Dios te bendiga, hermano. Paz de Dios, amén, aleluya. Y para todos los que se están reuniendo a este live. Mira, dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, es decir, los paganos, el mundo impío, el mundo religioso es lo mismo porque no han vuelto a nacer. ¿Te fijas? Dice, en la vanidad de su mente, ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos, separados de la vida de Dios, por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Peco, me arrepiento, empato, ya estoy en el amor de Cristo. Peco, me arrepiento, empato, ya estoy en el amor de Cristo. Peco, me arrepiento, empato, ya estoy en el amor de Cristo. Mentiras del diablo, no has vuelto a nacer, persona religiosa. ¿Te fijas? Dice entonces, pero ustedes no han aprendido a Cristo, el Mesías, de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús. Entonces, ya hasta aquí puedes comprender lo que significa. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahora dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta, agradable y perfecta. Vamos a comprender esa palabra a grandes rasgos, una porción de lo que significa mundo, que es sinónimo, por ejemplo, de siglo o es sinónimo de esta generación. Es decir, cada generación del ser humano que va viviendo conforme van pasando los años. ¿Te fijas? Una generación comprende de 10 a 15 o 25 años aproximadamente. Salmo 90, 10 y 2 de Pedro 3:8. ¿Te fijas? Ahí te puedes dar cuenta acerca de lo que te estoy declarando. Pero bueno, seguimos aprendiendo, mira. Vamos a comprender, para entender más esto que te acabo de leer, lo que significa mundo en la Sagrada Escritura. Y para esto voy a leerte un artículo que tengo aquí. Bíblicamente, mundo significa lo siguiente. Fíjate lo que significa. Y sí, hermanos, les encargo, por favor, de parte de Dios, que compartan, porque la gloria es para nuestro Señor Jesucristo, para Dios nuestro Padre y su Santo Espíritu, quien es un solo Dios. ¿Te fijas? Un solo Dios. No se te está hablando de tres dioses. Un solo Dios. Al que realmente no comprenda este concepto es porque no ha vuelto a nacer. Fijas, no le ha amanecido, como dice el apóstol San Pablo. El mundo del creyente, mira, dice, dos son los vocablos con que el griego del Nuevo Testamento expresa nuestra palabra mundo. Aion, siglo o evo, a través del latín aevum, expresando una época determinada de la historia. Así hablamos del medievo o medioevo, la Edad Media, la época del oscurantismo, donde, por cierto, Satanás el diablo también hizo prácticamente una estocada contra la iglesia del Señor, persiguiéndolos durante más de 8 siglos, del 1100 hasta el 1808, nomás para que te des una idea. La época del oscurantismo es la época de la Edad Media o el medievo. Un saludo para mi amada esposa Lucita y un abrazo muy fuerte en el amor de Cristo, amén y aleluya.
Dice entonces, aion, siglo o evo, a través del latín aevum, expresando una época determinada de la historia, así hablamos del medievo o medioevo, para referirnos a la Edad Media, pero que tiene también el significado de mundo, en cuanto que expresa el espíritu del tiempo presente. En este sentido dice Pablo que el Dios de este siglo podía haber dicho del mundo actual, es decir, el diablo. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:4. Si sustituimos Dios de este siglo por príncipe de este mundo, compárese con 1 Corintios 2:8, príncipes de este siglo, que es como Jesús llama al demonio, Juan 12:31, 14:30 y 16:11, nos percataremos de la sinonimía. Cosmos, mundo. Este vocablo griego comporta la idea de orden, en oposición al caos o desorden. Supone, por tanto, una organización. Tiene en el Nuevo Testamento 4 sentidos. El universo entero, Juan 1:10, compárese con 1:3. El planeta que habitamos, Juan 1:9 al 10. La humanidad entera que puebla nuestro planeta, Juan 3:16. Los mundanos, o sea, el sistema de criterios y actitudes opuestos a Dios, a Cristo y al Evangelio. El bloque de los que rechazan la luz, Juan 1:10, y yacen en el maligno, como dice el original, de 1 Juan 5:19. Este último sentido es el que predomina casi un 80% del Nuevo Testamento. Juan 17 es un capítulo en que se barajan muy distintamente como en el capítulo 1, pero con más frecuencia los 4 sentidos. En el versículo 5 y en el 24 en total, 2 veces. En los versículos 11, 2 veces. 12, 13 y 15, 5 veces. En los versículos 18, 2 veces. 21 y 23, 4 veces. En los versículos 6, 9 al 14, 3 veces. 16, 2 veces. Y 25, 8 veces. Versículo 19 y 25, 8 veces. 19 veces en total, solo en este capítulo. Cuando el Señor Jesucristo, por ejemplo, en su oración antes de padecer el Calvario y, por ejemplo, el sacrificio de la cruz para llevarnos a su gloria eterna, Él decía, por ejemplo, al Padre, yo no solamente te pido por estos que creyeron en mí, sino por todos aquellos que habrán de creer en mí por el testimonio de ellos. ¿Te fijas? Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. ¿Sí? Yo no te pido que los saques de este mundo, porque Él sabía en el aspecto de que en un cuerpo físico tenían que cumplir con ese ministerio de honrar a Dios hasta el final, en el amor de Cristo. ¿Te fijas? Su santo evangelio. Entonces, ahí el Señor dice, yo no te pido que los saques de este mundo en ese sentido, sino que los guardes del maligno. Ellos no son de este mundo, como yo tampoco soy de este mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Amén y aleluya. Y en Juan 17:3 también dice, y esto significa vida eterna, el que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, ciertamente a quien enviaste. ¿Te fijas? Entonces aquí nos podemos dar cuenta acerca de lo que el Señor nos está enseñando, de que nosotros no debemos de ser partícipes de este mundo, que es un sinónimo de siglo o aevum en latín. ¿Te fijas? No debemos de ser, por ejemplo, moradores de este mundo, porque nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial. ¿Te fijas? Es celestial. Entonces vamos a ver. Fíjate lo que dice. Seguimos aquí. A ver, aquí hay una persona, se llama Wilder Fernández Flores. Vamos a ver, nos está diciendo algo. Un pequeño paréntesis, ¿verdad? Bueno, mira, acerca de esa información que tú me estás dando, él dice, ojo, que Yahvé, Jehová es Satanás, el reptiliano Draco que se hizo pasar por Dios. Bueno, sí, un poco acerca de lo que es por ejemplo, lo que viene siendo esa época prediluviana, ¿verdad? Acerca de los nombres, estás en lo correcto, de que no son los nombres de Dios, porque Jehová significa Dios de la destrucción. Pero quiero también hacerte un hincapié y un énfasis en base a lo que te voy a declarar en este preciso momento. Al poner, por ejemplo, Jehová o Yahvé o Jehová o Yahweh, se le está faltando al respeto a Dios, porque el nombre de Dios no tiene vocales. Esos son transliteraciones que se hicieron, por ejemplo, en el siglo VI después de Cristo, y ya, por ejemplo, los judíos sionistas empezaron a meter la H, por ejemplo, o la J, cuando realmente el tetragramatrón no tiene vocales, que es el nombre de Dios. Te fijas que se encuentra en Números capítulo, permíteme, en Éxodo capítulo número 3, cuando Dios le habló al profeta Moisés a través de la zarza ardiendo, ¿verdad? Pero bueno, aquí también quiero darte un consejo,
Por ejemplo, esa cultura también se le llama, tiene un nombre. Digas, esa cultura, por ejemplo, de los reptilianos, de todo eso que escuchamos constantemente, pues sí realmente se refiere a los ángeles caídos, que tienen un cuerpo de humillación. ¿Te fijas? Porque cuando Dios se sacrificó en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo, Él en un desfile triunfante, esto viene en Colosenses capítulo 2, si mal no recuerdo, los encerró en prisiones eternas. Ellos ya están siendo liberados a través de los portales cuánticos como en el colisionador de hadrones, por ejemplo, como en Dulce Nuevo México, con las abominaciones que están creando. ¿Te fijas? Híjole, no quería extenderme tanto, pero bueno, tenemos mucho que leer. Pero aquí, amigo, realmente, Wilder, lo que estás diciendo del nombre de Jehová significa Dios de la destrucción. Nomás quiero darte un consejo. Cuando tú ves que en la Biblia, por ejemplo, 1960, esta Biblia que perteneció, por ejemplo, mira, tantos datos, ves un pequeño paréntesis. Reina Valera, por Cipriano de Reina y Casiodoro, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, ¿te fijas? Esta Biblia, por ejemplo, que anteriormente era la Biblia del oso, también se alteró en la por ejemplo, imprenta de Juan Gutenberg, ¿te fijas? Entonces ahí se tradujo malamente el nombre Jehová. Se tradujo malamente el nombre Jehová, porque no es el nombre de Dios. A Dios solamente se le dan calificativos, como lo hacía, por ejemplo, nuestro padre Abraham. Mi Dios es el Dios altísimo, Eloheinu de Israel. ¿Te fijas? Por ejemplo, como lo hacía Noemí, por ejemplo, como lo hacía el santo Job, Amishadai. Mi Dios es el Todopoderoso. Pero aquí, mi amigo, no te vayas a confundir, te lo digo como un consejo, si no te quieres condenar, sinceramente te lo digo, en que tú vayas a hacerte la idea de que el Dios del Antiguo Testamento es el diablo. Porque el Dios del Antiguo Testamento es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Como dice en la carta a los Hebreos, ¿te fijas? El Señor Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo de hoy, ayer y por todos los siglos. ¿Te fijas? Como dice él también, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, ¿qué significa eso? Que Él es el principio y el fin de todas las cosas. Él es el principio y el fin de la sabiduría de Dios. Por tanto, no te vayas a confundir en pensar que, porque eso se ve mucho aquí en la cátedra de TikTok o de Facebook, eso se está hablando mucho, están blasfemando al Espíritu Santo, haciéndoles creer que, por ejemplo, porque aparece el nombre de Jehová, bueno, y porque Él destruía pueblos, bien merecidos se lo tenían. Y Él lo sigue haciendo, con la marca de la bestia, porque ya está a punto de venir por su iglesia. Entonces, no te vayas a confundir en pensar que el Dios del Antiguo Testamento era malo. ¿Sí? Ciertamente el nombre Jehová, Jehová, Yahweh o Yahshua no son nombres de Dios, porque inclusive el nombre del Señor Jesucristo sí es Yeshua, pero en su origen hebreo. Pero como se transliteró como Jesús al mundo entero, a partir del griego, su nombre es Jesús. Le puedes nombrar Yeshua, pero no con A, como lo dice el Roy Palacios. ¿Te fijas? Eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo, inclusive circuncidarlos del prepucio. Entonces, no te vayas a confundir pensando que porque Dios abrazaba con esos caníbales, con esos antropófagos, con esos prácticamente andróginos, como la cabra de Méndez, que es el diablo, Dios lo reprenda en nombre de Cristo, aleluya. No te vayas a confundir en pensar que el Dios del Antiguo Testamento era el diablo, porque el Dios del Antiguo Testamento es mi Dios. El que arrasa con pueblos, naciones enteras cuando no se arrepienten y tiene misericordia a millares a los que lo aman y guardan sus mandamientos. ¿Te fijas? Bueno, seguimos adelante. Entonces te explicaba acerca del concepto de mundo. Mira, dice, este último sentido es el que predomina casi un 80% en el Nuevo Testamento. Juan 17 es un capítulo en que se barajan muy distintamente como en el capítulo 1, pero con más frecuencia los 4 sentidos, ya te los expliqué. Y es precisamente en este capítulo en el que Cristo nombra 8 veces en sentido peyorativo, es decir, despectivo, a este mundo que no ha querido conocerle y de cuya contaminación pide al Padre que los preserve, donde el mismo Jesús habla de enviar los suyos al mundo. ¿Por qué? Porque los discípulos de Cristo, los creyentes, la iglesia, tienen la misión de ser sal de la tierra y luz del mundo. Mateo 5, 13 al 14. Pues a todo el mundo hay que llevar el mensaje de la salvación. Mateo 28, 19. A todas las gentes. Marcos 16, 15. A toda criatura. Lucas 24, 47. En todas las naciones. Juan 20, 21. Como me envió el Padre, así también yo os envío a perpetuar su obra. Hechos 1, 8. Y me seréis testigos hasta el último de la tierra. Y ahí dicen Hechos de los Apóstoles 1, 8. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta el último de la tierra. Y esto, por ejemplo, también concuerda con lo que dice en Mateo capítulo 24, versículo 14, que dice, y este evangelio del reino será predicado a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces después vendrá el fin. Entonces, ya teniendo el concepto de mundo, refiere
en el aspecto de Dios a su bella creación que Él hizo para que nosotros realmente nos sujetásemos a Él, dándole un orden, desde los gobiernos hasta los hombres, que por ejemplo Él los considera como tribus, te fijas, razas, familias, naciones, para que más me entiendas. Pero como esto no se llevó a cabo por el engaño de Satanás, la serpiente antigua que envió a Gadriel, que por cierto no fue Satanás, fue Gadriel, un ángel caído que aparece en el libro de Enoch, puedes leerlo cuando tengas tiempo y vas a darte cuenta a lo que me refiero. En ese sentido ya no es cosmos de Dios, ya es, por ejemplo, se escribe Talasa, que significa caos, un mundo que está a punto de ser destruido por la ira divina, ¿te fijas? Entonces en ese aspecto, cuando el Señor se refiere al mundo, que no seamos partícipes de este mundo, que no seamos moradores de este mundo, por eso dice en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Versículo 2 específicamente, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Te fijas? ¿Y cómo podemos hacer eso? Conociendo la palabra del Señor. Realmente acercándonos a Cristo, teniendo una comunión con Él, para que Él nos revele esto que en este preciso momento el Espíritu Santo te está revelando, mi amigo, mi amiga, hermano y hermana en Cristo que me escuches. Amén y aleluya. ¿Te fijas? Gloria a Dios. Entonces seguimos aprendiendo. Ya comprendiendo el concepto de mundo, pues ya vas a comprender todos los demás versículos. Vamos a ver entonces. Versículos 3 al 9. Volvemos a Romanos 12. Versículos 3 al 9. Mira, dice... Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Y esto qué significa? Que nosotros no alardeemos de que lo sabemos todo. Eso a Dios no le agrada, ¿sí? Como los denominacionales protestantes de fin de semana, que ellos se paran en un púlpito de origen católico, haciéndole creer a los congregantes que ellos renunciaron a la gran ramera cuando son hijos de ella. ¿Por qué crees tú crees que en vano dice la Sagrada Escritura en Apocalipsis 17? El ángel del Señor le está hablando al apóstol Juan, ve lo que dice, no me cansaré de repetirlo. Mira lo que dice. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, porque allí, en la antigua Babilonia, recordemos que eso significa también puerta a un dios, en la lengua acádica o caldea, ¿te fijas? Allí Satanás es el que prácticamente infiltró la falsa adoración, por eso le llama Babilonia la grande, hasta que copió a esa religión falsa que empezó en la época babilónica, en la época sumeria. Wilder Fernández, ya me acordé. Eso, los reptilianos y todo eso tiene que ver con la época sumeria. Conozco un poco el tema, ¿te fijas? Pero pues realmente hay que pensar en que nosotros tenemos que creer lo que está en la Biblia, ¿sí? No lo que nos digan de la época prediluviana, que te dicen, por ejemplo, que pudo haber otra raza, ¿verdad? Bueno, esos sí son los ángeles caídos, porque la Sagrada Escritura también dice que el Espíritu de Dios se movía sobre el haz de las aguas. Entonces le empezó a dar forma y vida a su creación. ¿Te fijas? Gloria a Dios, amén, aleluya. Y aquí en lo que antes era tierra, como todo era estaba desordenado y vacío y todo era tinieblas, pues sí, allí estaban los ángeles caídos, los que se rebelaron contra Dios. ¿Te fijas? Entonces ahí se refiere a una época prediluviana, pero en el aspecto de que los ángeles, yo te aseguro que, bueno, más bien fueron los que estuvieron en esa época antes de que Dios le diera el orden, porque ya para cuando Dios creó el huerto del Edén, entonces ahí apareció como la serpiente antigua, se atribuye a Satanás, que es el símbolo del reino de las tinieblas, ¿te fijas? O sea, el imperio del mal. Dios reprenda al diablo en el nombre de Cristo, aleluya. Y él envió a Gadriel, un ángel caído. Entonces, sí es la época sumeria. Gracias, Dios mío, que me acordé, ¿verdad? Entonces aquí dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, de abominaciones y de la inmundicia, y tenía un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre y de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Entonces, ¿por qué se le llama también la gran ramera a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana? Porque esta copió los misterios eleusinos, es decir, de la antigua Grecia y de la antigua Babilonia, ¿te fijas? Y prácticamente es lo que actualmente nosotros conocemos como la gran ramera, que copió precisamente ese misterio de iniquidad, ¿sí? Esas profundidades de Satanás.
Y esta dice que va montada sobre una bestia, que es el sistema socioeconómico, político, religioso de farmacología militar, que también tiene, por ejemplo, sus instituciones, que son las empresas, así como lo oyes, las escuelas públicas, que por cierto, ya nadie a estas alturas debe de tener hijos en las escuelas, porque el Señor viene pronto, y ahí les van a poner, mira, el veneno de muerte, la marca de la bestia, que empezó en el 2020. Entonces tiene sus instituciones, que son las escuelas públicas, las empresas, por ejemplo, la prensa, que es la radio, el televisor, y prácticamente el periódico, porque están para desinformar, ¿te fijas? Entonces, esta mujer que está ebria, embriagada de la sangre de los mártires del Señor Jesús, lleva una copa de oro en su mano, llena de las abominaciones de la tierra, ¿te fijas? Perdón, llena de la sangre de los mártires, perdón. Y también en su frente un nombre escrito, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Porque esta parió, aunque no lo creas, a la Iglesia Ortodoxa de Rusia, a los anglicanos, a los presbiterianos, a los metodistas, a los luteranos, a los calvinistas, a los judaizantes, a los legalistas. ¿Te fijas? Parió también a los bautistas, a los evangélicos, a los adventistas, a las tinieblas del mundo, que no son la luz del mundo, a los pentecostales de huesos, así tal cual como lo estás escuchando, a los pentecostales de huesos, a los testigos del diablo porque no son de Dios. Sí, a esos que van y tocan tu puerta cada rato. A todas esas parió, a los mormones y todo lo que sea de corte denominacional protestante. ¿Te fijas? Realmente todo eso es lo que debes de evitar, porque ahí no se encuentra Dios y ahí te vas a perder eternamente. ¿Sí? Entonces seguimos leyendo. Romanos 12:4, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, uses en proporción a la fe. ¿Por qué está comparando el apóstol San Pablo al cuerpo de la iglesia del Señor Jesucristo con un cuerpo físico humano, digámoslo así? Porque nosotros tenemos manos, tenemos extremidades, ¿te fijas? Tenemos piernas, y cada extremidad tenemos ojos, tenemos oídos, tenemos nariz, tenemos boca. Sí, en base a tus 5 sentidos. Por ejemplo, Dios le dio a cada organismo de tu cuerpo una función. La nariz sirve para respirar, ¿verdad? La boca prácticamente para degustar, para hablar, conectada al pensamiento, en base a lo que haya dentro de tu corazón, ¿te fijas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por ejemplo, para palpar con nuestras manos. Entonces, así como cada miembro de nuestro cuerpo tiene una función diferente, así en la iglesia del Señor Jesucristo, cada miembro de su santa iglesia tiene una función diferente. El que hace milagros, por ejemplo, ¿te fijas? Y aquí no te está hablando de algo carismático o de los shows cómicos, mágicos, musicales que hacen los pentecostales de huesos o las denominacionales protestantes de fin de semana, porque ellos ponen el púlpito y el sermón, ¿te fijas? O sea, el estrado, que en la antigua Roma no era otra cosa más que el lugar donde Nerón hacía sus obras de teatro. Así tal cual como lo estás escuchando, mi amigo. Así tal cual como lo estás escuchando. Entonces, cada miembro de la iglesia trabaja para el evangelio de Cristo, pero no están realmente inhabilitados. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor Jesucristo es un organismo vivo como un cuerpo físico. Solo que el organismo vivo del Señor Jesucristo, que es su santa iglesia, que santifica para Él es nuestra cabeza. Él es nuestro máximo líder. Él es nuestro comandante en jefe, ¿te fijas? Él es nuestro Dios sobre todas las cosas. ¿Te fijas? Entonces, seguimos aprendiendo. Dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Porque el Señor no tiene una organización. Él tiene un organismo vivo, ¿me entiendes? Donde esas células cristianas, que somos los cristianos que están esparcidos por los 4 ángulos de la tierra, que no están dentro de los templos, púlpitos o prácticamente pabellones o estadios. Por ahí me está faltando otra palabra, ¿sí? De los carismáticos. Al rato te digo, al rato me he de acordar, gloria a Dios, aleluya. Ellos no están allí, mi amigo. Ellos son templos del Espíritu Santo, y como templos del Espíritu Santo que se santifican para Dios porque leen su bendita palabra, no están en pecado, tienen una comunión con el Señor Jesucristo a través de la oración. ¿Por qué? Porque su glándula pineal no ha sido dañada por la marca de la bestia. Por esa prueba de test que les pusieron en el 2020, la reacción de polimerasa en cadena, ya sabes a lo que me refiero, al PCR, ellos todavía pueden orar a Dios.
Y ese es el pequeño remanente escogido por gracia, al cual el Señor Jesucristo dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino. ¿Te fijas? Ellos no están dentro de las denominacionales protestantes de fin de semana, mi amigo. Si pensabas eso, te equivocaste y reconsidéralo otra vez. ¿Por qué? Porque ahí no vas en camino a la vida eterna, vas en camino a perdición. Perdición eterna, ¿te fijas? Seguimos pues entonces. Mira, dice, pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos, y el de profecía, úsese en proporción a la fe. Ahorita yo estoy profetizando, mi amigo, porque la palabra profetizar significa proferir, proclamar palabra de Dios. Pero también el profeta que tiene el Espíritu Santo también es un don, en el cual te puede declarar los acontecimientos, ya sea a través de los sueños o lo que Dios le está revelando. ¿Te fijas? En su vida misma que él vive. ¿Por qué? Porque está conectado a Cristo a través de la oración, mi amigo. No está dañada su glándula pineal, ¿sí? La marca de la bestia que aparece en la frente. Revelación Armagedón, Apocalipsis capítulo número 13, versículos 16 al 18. ¿Por qué? Porque no tiene óxido de etileno. ¿Te fijas? No tiene grafeno. No tiene prácticamente la célula espión, que es una célula plastificada sintética que atraviesa, por ejemplo, tu capa endotélica y se va a tu VHR, barrera hematoencefálica, por lo cual ya no te puedes conectar con Dios. ¿Te fijas? Y aquí yo me refiero a los que se pusieron todo eso, al igual que la marca de la bestia. Ya no son de Dios, son seres híbridos, transgénicos, mutantes. Siento mucho decírtelo, pero es la verdad. Yo no te voy a mentir. ¿Te fijas? Dice entonces, pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Aquí te lo vuelve a declarar el apóstol San Pablo en Romanos 12:7. En la Sagrada Escritura no existe la palabra sermón, mi amigo, porque esa palabra significa plática o discurso. Existe la palabra enseñanza. ¿Y qué significa la palabra enseñanza? La palabra enseñanza literal significa aprender por revelación del Espíritu Santo, que en griego se escribe didache, lo que Él nos está dando para edificación de su santa iglesia. Mira, aquí me llegó, vamos a ver. Wilder Fernández Flores dice que te falta mucho discernimiento. Contéstale. Ok. Bueno, Wilder Fernández, yo te invito cuando termine de predicar, que le aprietes a los muñequitos y vamos a platicar bíblicamente, ¿te parece? Porque creo que el que no tiene discernimiento eres tú. No sabes realmente al día de hoy lo que significa estar cerca de Dios, estar lleno del Espíritu Santo, porque te enseñaron prácticamente mentiras. Porque tu vida, es mi deber decírtelo, hasta ahorita la vives en tinieblas, la vives en oscuridad. Entonces, mucho cuidado en lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque no te estás metiendo en un problema conmigo. Mira, a mí si tú me maldices, yo contento y feliz de la vida. ¿Sabes por qué? Porque en la Sagrada Escritura está escrito en Mateo capítulo número 5. ¿Sí? Dice que también nosotros seríamos vituperados, ¿verdad? Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Pero tú, amigo, realmente, tú, amigo, que ignoras la palabra de Dios. Es más, a mí me gustaría escucharte y saber si predicas. Pero bueno, si realmente eres un hombre valiente, le presionarás a los muñequitos ya que termine esta predicación. Ya no estoy lejos de eso. Déjame adelanto. Vamos a ver. Si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige, presta ayuda con diligencia, el que muestra misericordia con alegría, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Esta palabra siempre les he enseñado a ustedes, mis hermanos en Cristo, los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios. Siempre les he enseñado que la palabra hipocresía en el griego se escribe hipokrinomai. ¿Y qué significa eso? Representar en escena, desempeñar un papel o replicar en el teatro. Y aquí va también para aquellos del mundo farandulero, que por ejemplo se dicen ser cantantes, artistas, que están inclusive atribuyéndose un nombre que no les corresponde porque la palabra estrellas es para los ángeles de Dios. Entonces, también para los comediantes que prácticamente enajenan la imagen de Dios, en los que todavía se puede decir que son hombres porque no tienen la marca de la bestia, ¿sí? Realmente también significa para esos hipócritas, ¿sí? Esos prácticamente que se dedican en el mundo secular a inhibir cada vez más los sentidos como en el mundo religioso. ¿Te fijas? Entonces, la palabra hipócrita significa fingir algo que no eres. Ser algo que no eres. De hecho, por ejemplo, toda aquella persona que quiere hacernos a nosotros ver algo
que es irrefutable porque lo declaramos por discernimiento y por revelación del Espíritu Santo. Sí, mi Dios mismo, amén, aleluya. Hace que me gustaría que muchas de aquellas personas que no tienen la marca de la bestia llegara a sus vidas, mi Dios mismo, para que sepan lo que se les está predicando el día de hoy. Pues todas esas personas, Dios los ve como hipócritas, así tal cual. Dice, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, ahí está ya bien claro, ¿verdad? Ahí ya está bien claro la predicación el día de hoy. Vamos a ver si cubrí todos estos puntos. Pero bueno, vamos a ver algunos versículos más, mira. 1 Juan 4, 18. 1 Juan 4, 18 dice... Vamos a ver. Si no lo leo, no hay ningún problema. Me gusta memorizar la palabra del Señor. Amén y aleluya. No perder mi tiempo en fantasías, en mitos, en leyendas. Vamos a ver entonces. 1 Juan 4, 18 dice... El verdadero amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En la Sagrada Escritura la palabra temor no inflige miedo hacia Dios, nuestro Padre eterno todopoderoso, en Cristo Jesús Señor nuestro. No inflige miedo, sino amor, respeto y obediencia al Señor Jesucristo. ¿Fijas? Y tan es así que, por ejemplo, también en Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice que al principio de la sabiduría, claro, de la sabiduría de Dios, no la animal, la diabólica, la que realmente inhibe tus sentidos, que te hace pensar que tú eres un todo lo sé, ¿sí? Un todo sapiente, cuando realmente no sabes nada, mi amigo, porque no has tenido una relación con el Señor Jesucristo. No sabes nada. Mira, hasta me río de tu imaginación, de lo que puedas declarar, ¿sí? Realmente me río de eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos da la facultad de proferir, proclamar, profetizar lo que está escrito en su bendita palabra. Pero no te confundas, no como esos carismáticos, como el profeta a las naciones, como el pastor del siglo XXI, como el movimiento misionero mundial, como las sociedades bíblicas unidos, sí, unidos, pero de víboras, así tal cual, porque no te están conduciendo a Dios. No, lo que Dios nos da a nosotros lo declaramos, y lo que Dios dice, así se queda, sin añadirle ni quitarle. ¿Te fijas? Gloria a Dios, amén, aleluya. Qué personas realmente, cada personaje que se encuentra en una de estas plataformas. Pero bueno, nosotros predicamos para esas pequeñas perlitas que todavía se pueden encontrar en un mar de inmundicia. Gloria a Dios, amén, aleluya. Proverbios 9, 1 al 6 dice también, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. ¿Te fijas? Entonces ya te puedes dar cuenta realmente qué es lo que significa temor a Dios, que significa amor, respeto y obediencia al Señor Jesucristo. Y esto, ¿qué nos da como resultado? Sabiduría del cielo, no sabiduría animal, diabólica, la cual enseña, por ejemplo, el apóstol Santiago, que está expuesta a ser destruida. Y pues bien, creo que hasta aquí ya terminamos nuestra predicación el día de hoy. Vamos a ver si Wilder Fernández Flores se atreve a presionarle a los muñequitos y vamos a tener una plática muy amena, ¿verdad? Muy amena. Mientras él se decide, vamos, por ejemplo, a leer algo acerca del sermón. Creo que es algo extenso, pero vamos a seguir desenmascarando esas iglesias denominacionales protestantes de fin de semana y a su gran ramera que las parió, llamada Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, también, dice el Señor, serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. A ver, realmente, ¿cómo pueden llamar a ese Dios a quienes ellos llaman? Por ejemplo, dicen que el Dios del Antiguo Testamento es el diablo. A ver, realmente, si Él los puede auxiliar cuando su ira divina llegue a este mundo de maldad y sea transformada en un lago de fuego. Porque al día de hoy ni cuenta se dan que los ángeles de Dios, que están, por ejemplo, viajando en los ofanines, que son los tronos de Dios, de donde salen los querubines, los seres poderosos del Señor,
están ya prácticamente abriendo el magma aquí en la Tierra. Islandia, Cumbre Vieja, Islas Canarias, allá en España. Por ejemplo, también en el Monte Aso, allá en Japón. A ver si realmente le llaman así, ¿verdad? Ah, no, es que el Dios del Antiguo Testamento era el diablo. A ver si realmente... Ojalá y se arrepientan, ¿eh? Ojalá y se arrepintiesen. ¿Por qué? Porque ellos tienen una cultura sumeria que no tiene nada que ver con la palabra del Señor. Son personas envidiosas que cuando tú les declaras todo esto, inclusive les dices, tú pecas, se enojan porque prácticamente se le manifiesta lo que hay dentro de ellos. Y te digo algo, mi amigo, amiga, hermano y hermana en Cristo que me escuchas, no es el Espíritu Santo, porque ni siquiera han vuelto a nacer. Fijas, vamos a ver entonces qué es lo que dice, refiriéndose al sermón, este libro. Vamos a comprobarlo entonces ahora con la historia. Y como no tienen discernimiento de parte del Espíritu Santo, pues ¿qué es lo que hacen? Pues ladrar, ¿verdad? Ladrar como perros. Y prácticamente, ¿eso qué significa también? Ladrar como perros también significa que, pues no, como no tienen prácticamente revelación de parte del Espíritu Santo, porque si tuvieran revelación de parte del Espíritu Santo, ellos nos amarían. Porque la Sagrada Escritura lo dice en el Evangelio de San Juan. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Para ellos les gusta un evangelio light, ¿no? En el que no, tú no te preocupes, tú pecas, arrepiéntete, empata. Vente, vamos, no pasa nada. Dios te ama, Dios te ama. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y eso viene en la carta a los Hebreos. Nuestro Padre eterno es espíritu, palabra viva que traspasa los corazones. Así es. Share, muy bien. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos está entre vosotros. Muy bien, Share. Vamos a ver. Ándale, aquí me salió uno de la Cábala. La Torah sí, realmente si quieres tener una plática también tú, religión judía, podemos tener una plática, ¿eh? Podemos tener una plática. Vamos a hablar del Evangelio del Señor Jesús y de la Torah, si te gusta. ¿Te parece? Religión judía. Ahí te mando ese mensaje, ¿eh? A mí no me hables de Cábala, porque yo sé que eso es ocultismo. Mi norma de vida y regla de oro a seguir es la Santa Biblia. Así tal cual, sin más. ¿Te fijas? Porque como la Cábala, como el Talmud de Jerusalén o el Talmud de Babilonia, que son los escritos de los hombres más sabios, supuestamente es donde se encuentra todo lo que realmente es la verdad, ¿verdad? Pero no, realmente no es así. Más aparte ya no estamos bajo la ley de Moisés, a excepción de los 613, de esos 613 preceptos o mandamientos que Dios nos enseñó para que nosotros viviéramos bajo la ley de Dios, que en su época era la Torá. Ella actuó como un tutor para que hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nosotros nos sujetásemos a los estatutos y ordenanzas de Dios. Pero cuando el Señor Jesucristo se sacrificó en la cruz del Calvario, la Torá ya está abolida, mi amigo, a excepción de algunos mandamientos que tienen que ver con los mandamientos morales. Inclusive el Señor Jesucristo los perfeccionó. ¿Sabes por qué? Porque ahora ya no tienes que, por ejemplo, lapidar al brujo, a la bruja, al hechicero. Por ejemplo, ¿qué más te podría decir? Ya no tienes que circuncidarte el prepucio, sino el corazón, ¿verdad? Un ornato afable, descriptible a Dios. ¿Te fijas? Ya no tienes, por ejemplo, que practicar la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Claro, el Señor Jesucristo cumplió la Torá hasta su venida, porque inclusive Él mandaba en día de reposo a los que sanaba, por ejemplo, a los leprosos, que se presentaran frente al sacerdote como testimonio de lo que está escrito en la Torá. ¿Me entiendes? Pero cuando Él ya se sacrificó en la cruz del Calvario, la Torá ya no está vigente, mi amigo. Si estás en la Torá, pues bueno, es porque no has vuelto a nacer. Es porque tú prácticamente eres un hijo de la sierva y no de la libre. ¿Te fijas? Esto es Agar, que representa a la Arabia actual. ¿Te fijas? Y todos aquellos pues que se estén endemoniando pueden presionar los muñequitos. A mí me gusta eso, porque realmente mi lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Sean todos bienvenidos o malvenidos. De eso yo me encargo, ¿verdad? Pero vamos a platicar, no hay ningún problema. Pueden prácticamente hablar, pero mucho respeto, porque si no se van al foso de los leones. Voy a buscar ese tema, el cual se llama el sermón. Vamos a ver. Fíjate lo que dice. Son muchas hojas, pero claro,
Es indispensable conocer todo este tema. Muchas hojitas. Yo creo que lo voy a hacer en 2 partes porque siempre es mucho, muchísimo. Bueno, vamos a ver si lo alcanzo a leer todo. Mira, acerca del sermón dice esto. El sermón viene a ser otro elemento de apoyo a la estructura del sistema clérigo-laico. Este elemento, siendo de origen católico romano, fue adoptado por el protestantismo con el fin de él también emplearlo para el fortalecimiento y preservación de su casta religiosa llamada pastores. Esto debido a que el sermón, lo mismo que el púlpito, fueron diseñados desde su origen para ser utilizados exclusivamente por los clérigos, ya sean estos católicos, romanos, sacerdotes o protestantes. Pastores, por otro lado, al analizar nosotros la palabra sermón, nos damos cuenta que esta resulta fácilmente identificable como elemento pagano y como consecuencia extraño a la naturaleza de la iglesia del primer siglo, ya que la etimología de tal término nos indica que este proviene del latín sermonis, que significa discurso o plática, lo que te decía anteriormente, ¿verdad? Discurso o plática, y no del griego idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, algo que también por razones de obviedad nos viene a explicar por qué en ninguna parte de las Escrituras aparece la palabra sermón, así como tampoco aparece la palabra púlpito, ordenación, etc. Pues resulta que todos estos términos, siendo de origen latino-romano, pertenecen a la era posapostólica de la Iglesia, año 100 después de Cristo, tiempo durante el cual el diablo aprovechó para introducir a la Iglesia, cuando esta era todavía un organismo sano, toda esta basura de elementos religiosos extraños, elementos que a pesar de haber transcurrido desde entonces casi 1900 años, perduran hasta el día de hoy firmemente. Seguimos leyendo. Incrustados en los actuales sistemas religiosos llamados cristianos, cumpliendo así de esta manera su única finalidad y razón de existir, la cual es frustrar el funcionamiento y subsiguiente el crecimiento de los miembros del cuerpo de Cristo, al impedir que estos se reúnan de acuerdo a las Escrituras. En el tiempo de los apóstoles, cuando la iglesia se reunía de acuerdo a las Escrituras, 1 Corintios 14, 26 al 40, el pasaje bíblico que más odian los pentecostales de huesos, esos que practican la secta del Kundalini y hablan lenguas demoníacas, jeringonzo y glososalia, donde los creyentes participan en la reunión de acuerdo a la función específica que cada uno tuviese del cuerpo. Romanos 12, 4 al 8, te lo acabo de leer. Efesios 4:16. No obstante, después del año 100 después de Cristo, una vez habiendo sido introducida la cátedra obispal en la reunión de la iglesia, el obispo se separó entonces del resto del cuerpo, sentándose en una silla al frente de la congregación. Este hecho de gran trascendencia espiritual negativa fue concebido simultáneamente con otro de peores consecuencias, ya que los obispos se adjudicaron también para sí mismos el derecho de ser los únicos que podían enseñar durante la reunión. Desafortunadamente, a través de estas dos trascendentes y cruciales desviaciones, los obispos fueron capaces de obtener el resultado que estos realmente pretendían, pues así de esta manera ellos se convirtieron en el centro del desarrollo de la reunión, monopolizándola por completo. ¿Te fijas? O sea, haciendo a un lado a los que realmente eran cuerpo de Cristo, poniéndose como clérigos o laicos. O sea, el pastor lobo rapaz de fin de semana o el brujo con sotana de esa gran ramera que las parió. ¿Te fijas? Arriba de su púlpito. Sigue diciendo entonces, desafortunadamente a través de estas dos trascendentes y cruciales desviaciones, los obispos fueron capaces de obtener el resultado que estos realmente pretendían, pues así de esta manera ellos se convirtieron en el centro del desarrollo de la reunión, monopolizándola por completo. Por otro lado, cuando los obispos se reservaron exclusivamente para ellos el derecho de enseñar, esto lo hicieron en completa desobediencia a las Escrituras y usurpando además el sacerdocio universal de todos los creyentes, pues vemos que tal concepto se encuentra en completa contradicción con 1 Corintios 14, 26. Te lo acabo de leer anteriormente. Pasaje de la Escritura que nos habla precisamente respecto a la reunión de la iglesia, el cual dice de la siguiente manera: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene enseñanza, o sea, didache en el griego, y no sermón en romano latín? Dice, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Esta escritura de fácil interpretación para cualquiera claramente nos está diciendo que cada uno de los creyentes podían participar en la reunión. Y esto no solamente con salmo, lengua, interpretación, es decir, salmo, idioma, interpretación o revelación, sino también con enseñanza. Lo cual quiere decir entonces que la enseñanza no estaba reservada solamente para los obispos, así como tampoco dice que estos deban dar sermones. ¿Te fijas? Lamentablemente para la iglesia las desviaciones de los obispos no cesaron aquí, ya que estos deseosos de reforzar aún más su posición de líderes, se les ocurrió dividir al cuerpo del Señor en dos clases de creyentes,
clérigos, los obispos mismos, y laicos, los creyentes ordinarios, es decir, la borreguiza que no lee palabra de Dios. De tal manera que entonces, una vez lograda la división del cuerpo al momento de reunirse, los laicos quedaron automáticamente convertidos en simples espectadores del clérigo, es decir, el obispo o el pastor que tenían al frente, sentado en una silla episcopal, situación que aún perdura hasta el día de hoy, con la diferencia que ahora los clérigos no hablan a los laicos desde una silla, sino desde un púlpito. Una prueba acerca de esto ha sido preservada en el idioma alemán, donde la palabra Scheire, silla, se emplea a designar al púlpito, así como también en el idioma francés la palabra Predigtstuhl, silla, igualmente se ha preservado para designar al púlpito. El efecto acumulativo de todas estas desviaciones por parte de los obispos posapostólicos trajo consigo un daño inmediato e irreversible para la Iglesia, cuyo resultado final consistió principalmente en dejar imposibilitados a todos los creyentes laicos de poder participar o funcionar durante la reunión de la Iglesia. Esto, por otro lado, también implicó que una vez impedidos los creyentes de poder participar en la reunión, la manifestación del Espíritu, es decir, la profecía, interpretación de idiomas, visiones, en cada uno de ellos obviamente también reprimida, los obispos deseosos de monopolizar. Ya sabemos que aquí se refiere a la revelación de los extranjeros que entraban a la iglesia del Señor Jesús. 1 Corintios 14:26, donde dice el apóstol San Pablo que no se prohíba tampoco hablar en lenguas, lo que los prácticamente pentecostales de huesos te hicieron creer que eran lenguas angelicales, ¿sí? Pero aquí se refiere a que no impidieran participar a los extranjeros, ¿sí? Porque ellos también tenían revelación, y que hubiese uno, dos o dos intérpretes en la iglesia del Señor Jesucristo para que nos declarara en ese idioma que no conocían los demás qué es lo que estaba diciendo. Porque el apóstol San Pablo les decía que prefería decir 5 palabras con su entendimiento que 10,000 palabras que no pudiesen entender. Por tanto, él decía que prefería que profetizaran, es decir, profirieran palabra del Señor por revelación del Espíritu Santo en un aspecto entendible. ¿Te fijas? Ahí está bien claro. Entonces dice, también reprimida, los obispos deseosos de monopolizar la reunión y habiendo usurpado de los demás creyentes su derecho a participar en ella, 1 Corintios 14:26, se vieron entonces en la necesidad de encontrar un sustituto para la función corporativa de todos los miembros del cuerpo. Tal sustituto se encontró entonces en el sermón, que por cierto resultó ser algo ideal para sus fines, ya que aparte de que ocupaba casi todo el tiempo de la reunión, solamente podía ser dado por un obispo o pastor. El sermón, una vez implantado en la reunión de la iglesia, años 100 después de Cristo, empezó después a ser desarrollado por los obispos haciendo uso del arte griego de la oratoria. Es decir, los elocuentes, los políticos de la iglesia, los nicolaitas, ¿te fijas? Dice, la cual sabemos se emplea para poder hablar con elocuencia, con el fin de deleitar, conmover o persuadir a los oyentes. Esto por medio de la presentación de argumentos y el manipuleo de las emociones, utilizando incluso gesticulaciones del rostro y ademanes con las manos. O sea, el teatro de Nerón, de los emperadores romanos, las naumaquías que existían, por ejemplo, en el Coliseo romano, ¿te fijas? Y, por ejemplo, lo que hacen actualmente cuando se pintan como mimos y hacen todo un show cómico, mágico, musical, donde, mira, nosotros ya sabemos que realmente quien crea ritmo, música y danza es el diablo. Ya con eso te están declarando todo, ¿te fijas? Así es, Share, así es, Share. La Biblia es inspirada con un tesoro escondido que es solo para los entendidos y lo pueden discernir, claro, por revelación del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, por ejemplo, el apóstol San Pedro, porque toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado y competente para toda buena obra. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna palabra de la profecía es de interpretación privada, porque nunca jamás la profecía fue atraída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Ruach HaKodesh. Amén y aleluya, el Espíritu Santo, ¿verdad? Felicidades, Share, no estás lejos del reino de Dios. Gloria a Dios, amén, aleluya. Dice que gesticulaciones del rostro y ademanes con las manos. La oratoria, quien salva es Dios, Share, quien salva almas es Dios, no nosotros. Gloria a Dios, amén, aleluya. El Espíritu Santo, él es el que nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Amén y amén. Por cierto, allí en la acera de enfrente de esta plataforma, caminas hacia la esquina, 2 cuadras hacia la izquierda, te vas por la de Joaquín Musel, por la de Antonio Álvarez Vega y llegas al 777 y ahí tengo una aplicación que se llama El Ministerio del Espíritu Santo. En mi perfil Miguel Leiva,
en el Facebook, y no me estoy haciendo propaganda, mi amigo, porque no te pongo una tarjeta de banco, no te pongo nada de PayPal, ¿te fijas? ¿Por qué? Porque mi recompensa no está en este mundo y no necesito nada de ti. Lo único que necesito es el amor de mi Señor Jesucristo, y que si tú realmente con un corazón contrito y humillado te acercas a Dios, te des cuenta que el Espíritu Santo te está llamando al arrepentimiento. Amén y aleluya. ¿Te fijas? Dice pues, utilizando incluso gesticulaciones del rostro y ademanes con las manos, la oratoria, por otro lado, es también auxiliada por dos ciencias filosóficas griegas que ya existían siglos antes de Cristo, la retórica y la dialéctica. Claro que sí, es la afinidad de las palabras, ¿sí? O por ejemplo, el ser como una persona que se dedica a la oratoria, ¿no? La elocuencia, como te decía anteriormente, los políticos, ¿sí? La homilética es el arte de predicar, pero el predicar no debemos de verlo específicamente como un arte. ¿Por qué? Porque el que te da la revelación es el Espíritu Santo, y bienaventurados son a quienes Dios les da este don. Amén y aleluya. ¿Te fijas? Una descripción básica de estas dos ciencias puede ser como sigue. La retórica viene a ser la ciencia que estudia los principios de la comunicación con el fin de ejercer en la audiencia a través del lenguaje una acción persuasiva, estando esta aliada a su vez con la gramática, la literatura y la lógica. La dialéctica, por otra parte, es la ciencia filosófica que trata del raciocinio y sus leyes, formas y modos de expresión, de donde dialéctica es también el arte de disputar y discurrir en forma dialogada. El hecho que los obispos posapostólicos hayan inventado el sermón, cultivándolo después con herramientas de sabiduría humana como la retórica y la dialéctica, fue propiciado no solamente por causa de que estos habían perdido la unción del Espíritu Santo, juntamente con sus respectivas manifestaciones, profecía, hablar idiomas, interpretación de lenguas. Ya después del año 100 después de Cristo, al venir la Iglesia, personas de las clases altas de la sociedad, estas estando familiarizadas con la filosofía y ciencias de su tiempo, normalmente rehusaban abandonar su conocimiento intelectual al momento de ser bautizadas. Un ejemplo acerca de esto lo tenemos en Justino Mártir, 150 después de Cristo, el cual, siendo un filósofo profesional convertido al cristianismo, veía la revelación cristiana como el cumplimiento o la realización, mas no la eliminación del pensamiento filosófico. Es decir, él no dejó de ser filósofo, pero bueno, Dios haya tenido misericordia de él, ¿verdad? Referencias históricas respecto al sermón, su relación con la retórica y el uso exclusivo de este por parte de los obispos. El sermón más antiguo actualmente en existencia es la segunda epístola de Clemente, obispo de Roma, a los Corintios, año 95 después de Cristo. Este sermón fue escrito en griego y sin hacer ningún uso de la retórica. Una porción del mismo dice de la siguiente manera: por lo tanto, hermanos y hermanas, siguiendo al Dios de verdad, les estoy leyendo una exhortación para que pongan atención a aquello que está escrito, para que se puedan salvar ustedes mismos y que Él es, y el que es el lector entre ustedes. Segunda de Clemente 19:1. Inclusive se hicieron hasta epístolas ellos mismos. Fíjate, qué horror, ¿te fijas? Vamos a ver lo que dice. Por otro lado, respecto al uso de la retórica en la elaboración de los sermones de los obispos posapostólicos, aparecen en primer orden las cartas de Ignacio de Antioquía, escritas alrededor del año 110 después de Cristo. Después tenemos el sermón de Melito de Sardis, 138-180, acerca de la Pascua, el cual fue escrito por este usando todos los artificios retóricos de su tiempo. También Orígenes, 184-154, en su escrito contra Celsus, recurre a su conocimiento de la lógica y la retórica. De la misma manera, Tertuliano, 150-222 después de Cristo, obispo de Cartago, muestra en todos sus sermones escritos en latín un balance perfecto de sus argumentos. Esto debido a que Tertuliano, siendo uno de los más importantes líderes cristianos de su tiempo, destacó entre sus contemporáneos por causa precisamente del vasto conocimiento que adquirió acerca de la retórica. O sea, era un filósofo que leía prácticamente los libros de esa época, ¿no? Dice, vamos a ver. Dice: así también respecto al uso exclusivo del sermón por parte de los obispos posapostólicos existen las siguientes referencias. Primeramente vemos que Clemente, obispo de Roma 95 después de Cristo, en su primera epístola a los Corintios, primera de Clemente 40 al 41, establece que al sumo sacerdote se le han confiado sus respectivas funciones. El hombre laico está sujeto al código de los laicos, aunque no deja de ser una gran estupidez llamar a un obispo sumo sacerdote. Realmente sí es cierto lo que dice el hermano.
Por otro lado, aquí tampoco se puede dejar de inferir que de acuerdo al texto todos los laicos resultan obviamente descalificados para dar un sermón. Además de esto existe también la segunda epístola de Clemente, segunda de Clemente 17, 3 al 5, en donde se nos informa que dentro de las funciones exclusivas que el obispo desempeñaba, estas incluían también dar el sermón, alrededor del año 150 después de Cristo. Justino Mártir, primera Apología 67, describe que el sermón es dado por el presidente, griego, proestos, de la congregación, el cual por otro lado seguramente era el obispo mismo. De la misma manera, en el año 215 después de Cristo, en Jerusalén, una gran tormenta de controversia fue provocada por Orígenes, cuando éste se atrevió a dar un sermón sin ser todavía un obispo ordenado. Esto aún a pesar de que dos obispos, Alejandro de Jerusalén y Teoctistus de Cesarea, le habían pedido que lo hiciera Eusebio, Historia Eclesiástica 6:19. Pero seguimos leyendo. El hecho que los obispos posapostólicos hayan inventado el sermón para después cultivarlo por medio del arte, el tipo de la oratoria, se encuentra por otro lado en pleno contraste con el tipo de predicación que predicaban los primeros cristianos de la iglesia del primer siglo. Pues vemos, por ejemplo, que el apóstol Pedro, el cual a pesar de ser solamente un simple pescador del vulgo y sin letras, fue no obstante capaz de dar una predicación a través de la cual se salvaron casi 3,000 almas. Hechos de los Apóstoles 2:14 al 41. Y esto obviamente no como el resultado de la fuerza persuasiva de la retórica, ya que tal portento milagroso solamente puede ser atribuido a una poderosa unción por parte del Espíritu Santo. Amén, aleluya. En las palabras del apóstol Pedro, los primeros cristianos, conscientes de su responsabilidad hacia Dios, nunca predicaban con el fin de agradar a los hombres. Primera Tesalonicenses 2:4 al 5. Así como tampoco existen indicios en las Escrituras que estos empleasen la retórica, o sea, el don del convencimiento. ¿Te fijas? La elocuencia, la política, lo puedes ver desde ese punto de vista, ¿sí? Esto de tal manera que aún el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:6 se refiere a sí mismo como alguien tosco, griego, idiotez en la palabra, lo cual obviamente no significa que no tuviese habilidad para hablar, sino más bien que no estaba instruido en el arte de la retórica griega, pues seguramente el apóstol conocía bien la reputación de Corintio, una de las ciudades más importantes de toda Grecia, donde el arte de persuadir a través de la retórica era tenido en alta estima. Así también cuando analizamos el pasaje de 1 Corintios 2:1 al 5, vemos que el apóstol Pablo, refiriéndose indirectamente a la banalidad de los artificios retóricos, les aclara a los creyentes de Corintios lo siguiente. 1. El apóstol fue a ellos anunciando el testimonio de Dios. Versículo 1, es decir, proclamando algo revelado por Dios, de tal manera que entonces ningún ornamento de retórica, elocuencia podía ser mezclado o añadido, a lo que iba respaldado por tan elevada autoridad. Él no pretendía cautivar los oídos de ellos mediante expresiones elocuentes, ni entretenerlos con la fantasía de altos vuelos oratorios, a lo cual seguramente estaban también acostumbrados, ya que por otro lado el apóstol estaba plenamente convencido que Dios definitivamente no necesita de tales ornamentos humanos. Y realmente así es. ¿Por qué? Porque si yo te predico la palabra del Señor, gloria a Dios, amén, aleluya, que es por tu bien, es para que tú te arrepientas, mi amigo. Dios no me puso para sobarte la espaldita o para decirte, ay, mira, esta hermana es la que más da de su diezmo, lo cual en la iglesia del Señor Jesucristo ya no está vigente. Quiero que sepas. Tengo otra aplicación allá en mi perfil, Miguel Leiva, en mi Face, en la acera de enfrente de esta plataforma, en la pura esquina, caminas hacia la derecha 3 cuadras por la de, vamos a inventar otra que se llama Jaime Carrillo, y bajas por la escuela esta que se llama Guadalupe Victoria, y ahí te vas a dar cuenta que en mi perfil Miguel Leiva tengo una predicación. ¿Y sabes cómo se llama esa predicación? Ya se me olvidó, gloria a Dios por andar bromeando, ¿verdad? Gloria a Dios, ya. Bueno, estamos tranquilos. Ahí tengo otra predicación que se llama, por ejemplo, el diezmo no es para la iglesia de Cristo, que está basada en Deuteronomio 14:9 al 23 y 26:10 al 15. Y vas a darte cuenta de todo lo que me refiero y cómo te han dorado la píldora, ¿eh? 2. Al proclamar a Jesucristo ya esté crucificado, versículo 2, el apóstol había seleccionado el punto más criticado por los judíos y los griegos. Su empleo de las palabras, la ordenación de sus ideas y su contenido no estaban formulados para convertirse en discursos retóricos, elocuentes de humana sabiduría, ni estaban destinadas tampoco para obtener la mera aceptación por parte de los creyentes de Corintios, ya que el apóstol, por causa de ser siervo de Dios, no buscaba agradar a los hombres, sino a Dios. Gálatas 1:10, 1 Tesalonicenses 2:4 al 5, ¿sí? Pues si yo realmente quisiera quedar bien con los hombres, no sería siervo de Cristo, dice el apóstol San Pablo, ¿te fijas? ¿O busco yo acaso el favor de los hombres o el de Dios? Pues si yo intentara agradar a los hombres,
no sería siervo de Cristo. Aleluya, ¿te fijas? Realmente así es. Y por ejemplo, 1 Corintios 2, 12 al 14 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Cuál es este? El Espíritu Santo. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no instruidos o enseñados por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender porque para él son locura. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente de Dios o quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya, ¿qué significa eso? Leemos su bendita palabra, tenemos comunión con Él, la guardamos en nuestro corazón y eso es tenerla en nuestra mente, tener la mente de Cristo. Y como sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca y la boca está conectada al pensamiento, pues tú eres o hablas lo que hay dentro de ti. ¿Fijas? Gloria a Dios, amén y aleluya. Y lo digo con humildad, lo digo con humildad. Dice entonces, 3, se presentó ante ellos con debilidad y mucho temor y temblor, consciente de su propia insuficiencia humana, pues no confiaba en los medios humanos empleados para la persuasión. 4, debido a que su proclamación acerca de Jesucristo no fue mediante palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración, griego apodexis, convincente, que no admite contradicción del espíritu y de poder. Los creyentes de Corintios podían estar entonces ciertos que su fe no estaba fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Versículo 5. 1 Corintios 1:18, si mal no recuerdo, dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, desecharé a la sabiduría de los hombres. Vamos a leerlo. Primera Corintios 1:18 al 19. Vamos a ver qué es lo que dice 1 Corintios 1:18 al 19. Y aquí te puedes dar cuenta por qué esas serpientes ancestrales se retuercen cuando tú les declaras todo eso. ¿Digas? Gloria a Dios, amén, aleluya. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y ve lo que dice después el apóstol San Pablo. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Aleluya. Seguimos leyendo. Mira, dice, por otro lado, respecto a la influencia de la retórica sobre el cristianismo, vemos que esto no se limitó solamente al sermón cristiano, ya que, por ejemplo, Gregorio, taumaturgo 213-270, primer obispo de Neocesarea, o sea, de la Nueva Cesarea allá en Roma, del Ponto, fue responsable de haber cristianizado el panegírico griego, discurso oratorio centrado en la alabanza de una persona, en su eulogía de Orígenes en el año 238 después de Cristo. Posteriormente a esto tenemos que Gregorio Nacianceno, 325-390, obispo de Constantinopla, cristianizó también el pagano Epitafios, logos, griego epi, sobre, tapios, sepultura, que viene a ser el discurso oratorio fúnebre de los griegos, o sea, su mentado requiem, su unción de los muertos, donde la Iglesia Católica, Apostólica y Romana te manda patadas al más allá. ¿Sabes a dónde? Al infierno de fuego. Digas, de sus 4 discursos fúnebres existentes, el que dio al morir Basilio, arzobispo de Cesarea, quedó como modelo de los discursos cristianos fúnebres. A Gregorio Nacianceno también se le atribuye, por otro lado, el así llamado sermón litúrgico, lo cual resulta indicativo que en ese entonces los cristianos ya habían desarrollado cierto ceremonialismo litúrgico en sus reuniones. El uso de la retórica para el desarrollo del sermón aumentó considerable después del año 300 después de Cristo, debido principalmente a los siguientes factores. 1. En el año 313 después de Cristo, el emperador romano Constantino, 272-337, promulga el Edicto de Milán, otorgando completa libertad a los cristianos para que estos practiquen su religión posteriormente en el año 324 después de Cristo. Constantino declara formalmente al cristianismo la religión oficial del Estado, claro, porque ya la había mezcolanzado con toda su idolatría. 2. Una vez cesadas las grandes persecuciones contra los cristianos, siendo estos líderes de predicar con libertad en una sociedad donde la retórica constituía
la base principal de una buena educación, los obispos cristianos empezaron entonces a estudiar en las mejores escuelas de su época, en lugares como Atenas, Antioquía y Alejandría, o también escuelas griegas, Mitilene, Lampsaco y Atenas. Se le pasó a notar esto al hermano. Además de esto, los obispos tuvieron la oportunidad de ser enseñados también por los más destacados maestros de retórica de su tiempo, dentro de los cuales podemos mencionar principalmente a Imerius y a Lactantius. No obstante, después, ya casi para finalizar el siglo, la gran mayoría de los obispos no solamente habían sido estudiantes de retórica, sino que aún más estos incluso ya se habían convertido en maestros de la misma. A manera de ejemplo, entre los más destacados podemos citar a Juan Crisóstomo, 344-407, obispo de Constantinopla; Basilio el Grande, 329-372, arzobispo de Cesarea; Gregorio de Nacianceno, 325-390, obispo de Constantinopla; Agustín, 354-430, obispo de Hipona. De estos obispos maestros de retórica aquí mencionados, resulta necesario hacer énfasis principalmente en San Agustín de Hipona, ya que, habiendo sido un hombre que ejerció gran influencia en el mundo cristiano de su tiempo, fomentó por otro lado en manera considerable el uso de la retórica para el desarrollo del sermón. Por cierto, creó a los musulmanes, aunque no lo creas, aunque no lo creas. Que supuestamente tiene una erudición muy avanzada, tiene una unción, ¿sí? Tiene una unción de, ¿qué te podría decir? Tiene una unción de desecho de paloma, ¿sí? Agustín de Hipona tenía una unción, pero de desecho de paloma. Fue el que creó a los musulmanes, donde, por ejemplo, él sabía que había un hombre que se llama Baraka, que era primo de una mujer que se llama Khadija, que era una mujer mayor de edad que, por ejemplo, hicieron que se desposara, por ejemplo, con el padre de los musulmanes, Mahoma, ¿te fijas? Y inclusive ya le habían quitado su dinerito, como lo hacía la diabla Teresa de Calcuta, Ya le habían quitado su dinerito a esta viuda rica. Pero después decidieron dársela, ¿para qué? Para que supuestamente se formara una religión que estuviese bajo sujeción del catolicismo y apoderarse de todo lo que es la Israel actual, ¿te fijas? Pero claro que nunca lo lograron ni lo lograrán. De ahí nació el Islam, quiero que sepas. Esta es otra de las hijas de la gran ramera que parió como el comunismo, el nazismo, el Islam y la masonería. Pero seguimos leyendo. Pues estableció que los obispos cristianos debían emplear la retórica para promover la verdad, así como otros la empleaban para promover la falsedad. Esto expresado en su obra de doctrina cristiana, la cual está también considerada como el primer tratado sobre homilética, forma didáctica para la enseñanza de la doctrina cristiana a los adultos. En esta obra, Agustín también adapta para el sermón los 3 objetivos de la retórica de Cicerón, 106-43 a.C., los cuales son enseñar, agradar y conmover. Ándale, tú sóbales la espaldita, no pasa nada. Mientras se aflojen con el diezmo, tú no vas a tener carencias, donde ellos se olvidan que, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Porque nuestro Señor Jesucristo nos dio ese ejemplo, quiero que sepas, ¿sí? La Sagrada Escritura también dice, cuando una persona le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Las aves del cielo tienen nidos y las zorras tienen guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ejemplo nos dio, ¿te fijas? Porque ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros hizo pobre, siendo el rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Imagínate, el Señor de la Gloria se quitó su corona real, su cetro real, su manto de justicia, su manto real, sus vestiduras reales, vamos, y se puso el mandil del siervo, y se humilló a lo sumo, hasta lo sumo. Por lo cual Dios le dio hay en vosotros este pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó la forma de siervo y se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo. Por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús toda rodilla se doble de los que están en el cielo y abajo en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Digas, esa humildad no la vas a ver en el sistema clérigo laico, porque a ellos no les importas tú, mi amigo, ellos van por el salario. No son el buen pastor, mi Señor Jesucristo, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. En cambio, al que es asalariado ve que viene el lobo y huye, porque no le importan las ovejas. ¿Sabes por qué? Porque es asalariado. Si realmente tuvieran el Espíritu Santo, no hubiesen permitido que se habrían puesto la marca de la bestia a partir del 2020, y ellos mismos los mandaron. ¿Fijas? Pues estableció que los obispos cristianos debían emplear la retórica para promover la verdad, así como otros la empleaban para promover la falsedad. Esto expresado en su obra de doctrina cristiana.
la cual está también considerada como el primer tratado sobre homilética, forma didáctica para la enseñanza de la doctrina cristiana a los adultos. En esta obra, Agustín también adapta para el sermón los tres objetivos de la retórica de Cicerón, 106-43 a.C., los cuales son: enseña, agrádales y conmuévelos, ¿sí? Tú enséñales, tú solo, arriba del púlpito, no se te vaya a escapar el mismo, no, mucho cuidado, enséñales, agrádales, o sea, puedes ser un payaso haciéndolos reír allí en el púlpito que tú tienes. Tú sé un payaso, no hay ningún problema, ¿sí? Y conmuévelos, ponles musiquita, ¿sí? Porque pues todo buen cristiano sabe que Satanás crea música, ritmo y danza, y de esa forma manipulan las emociones para que las personas que no leen palabra de Dios, que la tienen como un amuleto, pues se aflojen con su diezmo y puedan dar todavía más de lo que realmente no deberían de dar. Fijas, realmente así es, tal cual como lo estás escuchando. En lo que respecta al sermón durante la Edad Media, vemos que existieron ciertos libros que contenían los sermones de los papas y otros personajes del romanismo católico. Estos estaban escritos únicamente en latín y se les denominaba sermólogos. De los sermólogos se seleccionaban y programaban aquellos sermones que habrían de darse durante todo el año, los cuales eran coordinados también de acuerdo a las festividades paganas que el romanismo católico celebra dentro de su calendario pagano religioso. Sin embargo, debido a que la liturgia católica romana se llevaba a cabo en ese tiempo todavía por completo en latín, desde el siglo VI hasta el Concilio Vaticano II, 1962 al 64, porque William Tyndale, que fue un monje también que perteneció a la Gran Ramera, él subtrajo la Sagrada Escritura en su idioma original y la tradujo en el original inglés. De ahí nació la Biblia traducida en la Edad Media que se llama King James, que por cierto a esa gran ramera no le gustó que sea amado en Cristo Jesús Señor nuestro, que ya duerme en el Señor y va a ser levantado para recibir su recompensa con cuerpo glorificado, todo lo que esperamos los verdaderos cristianos. Aleluya. Él nos heredó eso, el haber traducido la Sagrada Escritura en su lengua vernácula. Así como lo hizo John Huss, por ejemplo, en la Edad Media, ¿te fijas? Así como se esforzó también John Huss, John Wycliffe la tradujo, creo que al alemán también. Y después su discípulo fue John Knox. Entonces, los padres de la Edad Media, si lo quieres ver desde ese punto de vista, no trajeron el sistema apostólico de nuestro Señor Jesucristo, pero hicieron algo bueno. Lo que hicieron fue traernos la Sagrada Escritura en nuestra lengua vernácula, en nuestra lengua materna, ¿te fijas? Aquella por la cual el Señor se sacrificó para que todos la tuviéramos a nuestro alcance, mientras que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana la tuvo bajo llave y de esa forma les practicaba la Inquisición. Y por eso les leía la Biblia en latín, porque ellos eran los portadores de la verdad. Tú no tenías derecho a tener revelación, ¿verdad? Por eso los desvivieron durante más de 8 siglos. ¿Fijas? Y si yo no predicara con este celo santo de parte de Dios, no sería un hijo suyo, quiero que sepas. Dios reprenda al diablo en el nombre de Cristo. Aleluya. Todavía por completo en latín desde el siglo VI hasta el Concilio Vaticano II, 1962 a 1964. Y esto con el fin precisamente de mantenerla reservada solamente para los clérigos. Sucedió entonces que los laicos empezaron a perder interés en la liturgia que los clérigos celebraban, ya que obviamente los laicos no entendían nada de que los clérigos decían en latín. Para contrarrestar esta situación y poder captar la atención de los laicos, los clérigos mezclaron entonces el sermón con el arte dramático, utilizando diálogos, escenarios con pasajes, monólogos y coros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te fijas? El sermón siempre ha sido un elemento que ha formado parte integral del servicio litúrgico de la Iglesia Católica Romana, pero ocupando un lugar de segunda importancia con respecto al desarrollo del mismo, esto debido a que el servicio católico romano, siendo básicamente de carácter ritualístico sacramental, tiene como centro de su litúrgica al sacrificio ritualístico de la misma, razón por la cual también, en relación a lo anteriormente expuesto, vemos que la Constitución de la Sagrada Liturgia Concilio Vaticano II afirmó el concepto tradicional del sermón, al establecer que esto únicamente era parte del servicio litúrgico. 35. Parte de la misma litúrgica 52, así como también en lo referente al sermón. El nuevo orden misai indica que este no debe darse desde el altar, sino más bien desde la silla o el púlpito del celebrante. Al dar inicio a la Reforma Protestante en 1517, vemos que los reformadores, influenciados siempre por su origen católico romano, tomaron al sermón católico con el fin de adaptarlo a su servicio religioso. Mira, nuestra madre está ganando mucho dinero porque le saca el diezmo y la ofrenda, y más aparte les pide no para edificar almas,
sino edificios. Edificios. Pues nosotros vamos a hacer lo mismo. Nosotros vamos a hacer lo mismo que ellos, porque vieron que pues ya no les funcionaba prácticamente expropiarles sus tierras, sus animalitos. Ahora lo convirtieron en dinero. ¿Te fijas? En dinerito. ¿Qué tal, verdad? ¿Qué tal? ¿Te fijas? Al buen entendedor, pocas palabras. Entonces dice, al dar inicio a la Reforma Protestante en 1517, vemos que los reformadores, influenciados siempre por su origen católico romano, tomaron al sermón católico con el fin de adaptarlo a su servicio religioso. El sermón católico, una vez modificado e introducido al molde de reunión de los reformadores, se convirtió entonces en el sermón protestante. No obstante, respecto a las diferencias y similitudes existentes entre el sermón protestante, podemos definirlas a estas más o menos como sigue. El sermón protestante es el centro del servicio protestante. El sermón católico no es el centro del servicio católico, su centro es el altar. El sermón protestante supuestamente está basado en el significado literal de las escrituras, siendo su objetivo principal la enseñanza de estas. Mentira. El sermón católico expone principalmente los dogmas de fe del romanismo católico y explica también el significado de su liturgia. El sermón protestante está reservado solamente para los clérigos, pastor o copastor. El sermón católico está reservado también solo para los clérigos, sacerdotes, obispos, etc. Durante el tiempo de la Reforma únicamente estaban autorizados para dar el sermón a aquellos clérigos que habían sido previamente ordenados. Para obtener la ordenación se requería de los aspirantes que estos primeramente se graduasen en alguna de las universidades protestantes ya existentes en ese tiempo. Una vez logrado esto, los aspirantes posteriormente tenían que pasar también el examen concerniente a la ordenación. Después de la muerte de Lutero en 1546, su colaborador Felipe Melanchthon se encargó de conducir los exámenes de ordenación en Wittenberg, o sea, la catedral de Alemania, 1549 al 55. El aspirante debía conocer principalmente las diferencias existentes entre la enseñanza protestante y la católica. La duración del examen era de aproximadamente 1 hora y la mayor parte del tiempo se llevaba a cabo en latín. ¿Te fijas cómo todo fue una estratagema del diablo? Pues aquí ya te puedes dar cuenta acerca de lo que te acabo de declarar, mi amigo. Realmente en la iglesia del Señor Jesucristo no había divisiones, no estaba el sistema clérigo laico. ¿Te fijas? Los diáconos, que en este caso eran prácticamente los ancianos, como por ejemplo el apóstol San Pablo, que a quienes él envió, por ejemplo, Timoteo fue un anciano para la iglesia de los Efesios. ¿Te fijas? Y así sucesivamente, por ejemplo, Tito también tenía ese ministerio como anciano. Ellos prácticamente iban a visitar a las iglesias y supervisarlas, o sea, hacían el trabajo de ancianos o de supervisores. De ahí viene la palabra presbítero, ¿te fijas? O episcopos, anciano o supervisor. Pero eso no era para que ellos, por ejemplo, se atribuyeran el control de estar predicando todo el tiempo la palabra del Señor. Claro que podían hacerlo porque ellos fueron puestos por el Espíritu Santo, pero ellos también permitían que todos participasen porque también Dios estaba demostrando sus dones de los hermanos que estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Te fijas? Entonces ya te puedes dar cuenta acerca de lo que te estoy hablando el día de hoy. ¿Qué más te podría decir? El Señor Jesucristo nunca les dio un título, por ejemplo, de teología a los santos apóstoles, porque inclusive la Sagrada Escritura dice que en Hechos de los Apóstoles, cuando los fariseos vieron la forma tan, con mucha sabiduría en la que hablaban los apóstoles del Señor, ellos se dieron cuenta que estuvieron con el Señor Jesucristo. ¿Te fijas? Y en 2 Corintios capítulo 3, ya para cerrar con este tema, ve lo que dice. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibir en verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como hombres del mundo. ¿Qué significa eso? Se pleiteaban por cosas insignificantes y prácticamente eran inmaduros en la fe. ¿Por qué? Porque la primera leche espiritual, si lo quieres ver desde ese punto de vista, que es el rocío temprano y la lluvia tardía, es el Espíritu Santo que llega a nuestras vidas. Amén y aleluya. Así como cuando, por ejemplo, la vaquita ayuda al becerrito, ¿no? A realmente a que se fortalezca, que empiece a caminar. Ese es el alimento principal, la leche. Y después vienen las viandas, el alimento sólido. ¿Por qué el apóstol San Pablo les llamaba también prácticamente niños inmaduros? Porque no habían crecido espiritualmente en el amor de Cristo. No habían prácticamente desarrollado los dones que Dios tiene para ellos, para que todos participasen en la iglesia del Señor Jesucristo, con acción de gracias y enseñanza por revelación del Espíritu Santo, de prácticamente el amor de Dios. ¿Te fijas? Y en 2 Corintios capítulo 3, ve lo que dice.
2 Corintios capítulo 3. Por cierto, todas mis predicaciones están quedando grabadas allá en mi perfil Miguel Leiva, en la acera de enfrente de esta plataforma, en mi Face. Ahí puedes encontrar todas estas predicaciones, mi amigo, y ponlo todo en oración. Inclusive tengo todo un documental que está basado en la historia, en la palabra del Señor, que se llama Derribando a la mujer que cabalga sobre la bestia. ¿Fijas? Esto es en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y otra que se llama Los Mártires de Cristo. Gloria a Dios, amén, aleluya. Y el capítulo número 12 se te explica en base a ciencia los sufrimientos de mi Señor Jesucristo, por lo cual Él se sacrificó. Y te digo una cosa, no es ese modelo que tú ves en las denominacionales protestantes de fin de semana, ni esa gran ramera que las parió, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Gloria a Dios, amén, aleluya. 2 Corintios 3, vamos a ver qué es lo que dice. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o acaso necesitamos como algunas cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? Porque le estaban pidiendo el título de teología. Los corintios le estaban pidiendo ese papel al apóstol San Pablo. Ustedes son nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Amén y aleluya. Pues bien, mi amigo, al buen entendedor, pocas palabras. A manera de reflexión, para concluir esta aplicación el día de hoy, y damos gracias al Señor Jesucristo y a su Santo Espíritu, que nos ayuda y nos lleva de gloria en gloria en todo momento, ¿verdad? Dios nuestro Padre, amén y aleluya. No se te habla de Trinidad, se te habla de un solo Dios. No son tres personas, un solo Dios. Mateo 11, 25 al 30, veamos qué es lo que dice la Santa Biblia. A manera de reflexión, Mateo 11, 25 al 30. Vamos a ver, Mira lo que dice la Santa Biblia. Vamos a ver. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Amén y aleluya. Pues ahí mira, no hace falta que te lo explique. Ahí está bien claro, ¿verdad? Y pues no me resta más que decirte que Dios te bendiga y te ayude a entender. Aquí en mi perfil Miguel Leiva, en mis páginas Alfa y Omega y Amichadai, no se monetiza nada, ya que es una obra del Espíritu Santo. Lo único que te pido es que hagas oración a Dios por mí para que me conceda la salud física, mental y emocional que necesito, a través de su bendita palabra. ¿Te fijas? Y realmente no me resta también más que decirte que al buen entendedor, pocas palabras. El que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Quien eres tú mismo como un templo de Dios cuando te santificas para Él. Nunca los templos hechos por manos de hombres. Al contrario, de ahí salte corriendo, como un cervatillo, como un venadillo, como una gacela, como una liebre, ¿verdad? Como una liebre, por ejemplo, también como un avestruz, como un leopardo, como un Jet F-22 Raptor de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas o de Israel, o como un corcel. Pero de ahí salte corriendo o volando, porque sin duda nunca vas a llegar a Dios, mi amigo, y te puedes arrepentir eternamente. Vamos a ver entonces. Entonces, invitamos a Wilder Fernández Flores a que le apriete los muñequitos. Lo invitamos a ver que nos dé su unción que él tiene, ¿verdad? Vamos a descubrir cuál unción tiene él. Vamos a ver si realmente es bueno lo que él nos dice, porque creo que se estaban vanagloriando. O ya te escondiste, Wilder Fernández Flores. Te invitamos a subir aquí en este preciso momento. O todo aquel que quiera presionar los muñequitos, que quiera preguntar algo al día de hoy, no tengan miedo, se les va a predicar de la palabra de Dios. No, yo me porto así cuando realmente hay personas herejes, cuando hay personas ateas, cuando hay personas que intentan nublar la luz de Cristo, cuando es imposible que lo logren, ¿te fijas? Pero por eso me porto así, porque si no, ¿qué clase de cristiano sería, verdad? Gloria a Dios, amén, aleluya. Alguien que quiera presionar los muñequitos, preguntar algo en este momento, adelante, pueden hacerlo, porque estoy a punto de despedirme.
A ver, Wilder Fernández, adelante. Asoma al pico. A ver. Bájate un poquito de las ramas. Asoma al pico. Podemos platicar. Ancha, amplia y extendidamente. Asoma al pico. Quizás se te pueda ayudar en base a la ignominia de lo que tú piensas, en base a la ignominia de lo que tú crees. Wilder Fernández Flores. Adelante, Wilder. ¿O vas a entrar prácticamente en la categoría de los cobardes, que son los que van a comparecer ante el tribunal de Cristo en Apocalipsis 21:8? Pero a los cobardes, a los que no confíen en mí, a los que hagan cosas terribles que no me agradan, a los que hayan matado a otros, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, a los que practiquen la brujería, a los que adoren dioses falsos, y a todos los mentirosos los lanzaré en el lago donde la azufre arde en llamas, y ahí se quedarán separados de mí para siempre, que es la muerte segunda. A ver, pues, Wilder, por favor, necesitamos de tu sabiduría. Aquí hay un grupo de personas que necesita aprender acerca de lo que tú puedes enseñarme, por favor. Es que yo estoy confundido. Es que realmente me falta doctrina, ¿verdad? Entonces enséñame, por favor, porque vaya que no voy a poder dormir, ¿eh? No voy a poderme comer mi bistecito a la mexicana que ya me preparó mi amada esposa, ¿sí? No voy a poder realmente dormir tranquilo, ¿verdad? Pues bien, hermanos, así como Wilder Fernández, hay muchas serpientes que se retuercen sin saber realmente lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque ellos quieren alardear de que saben algo. Mira, mi amigo, yo no alardeo de que sé algo, inclusive no sé nada. Para mí, cada día aprendo algo más, ¿te fijas? Pero lo importante es que tengo una comunión con mi Señor Jesucristo, porque la gloria no es para mí, es para Él. Yo no soy nada. Mi deber únicamente es exhortarte a que te arrepientas, que vivas en el fin del mundo como Dios quiere que vivas, para que realmente tú te salves y en su debido momento Dios te dé el don del Espíritu Santo. Porque de otra forma no vas a poder entrar al reino de Dios, mi amigo. Eso es para lo que Dios me ha puesto en el fin del mundo, ¿te fijas? Y yo, pues, contento realmente. Yo contento realmente. Aquí esta plataforma me dice que haga varias invitaciones, pero bueno, a mí me gustaría escuchar inclusive las dudas que tengan. Realmente, y bendiciones pues para Share, ¿verdad? Es un alma prudente que tiene deseos de servir a Dios. Eso es bueno, Share, bendiciones. Síguete esforzando y pues tu recompensa ya sabemos que no está aquí en este mundo, ¿verdad? Ya sabemos que está en la vida eterna. La recompensa no está aquí en este mundo, está en la vida eterna. Pues bien, que Dios los bendiga y los ayude a entender. Esa es la guerra espiritual que nosotros tenemos, los hijos de Dios, en el fin del mundo. Paz de Dios, compartan, mis hermanos. Compartan. Amén y amén. Aleluya.